Hola traders, ¿cómo están? Por aquí estamos en el recap de la semana pasada. Vamos a revisar el mercado, cómo fue su comportamiento durante la semana. Eh, y pues como siempre, pues vamos a empezar con el domingo anterior para determinar qué era lo que nos esperaba el precio más adelante. Para hacer este recap, vamos a movernos en este momento en 15 y en 5 minutos para que ustedes también pues aprendan cómo movernos en las temporalidades cuando estamos en plena ejecución. Entonces, digamos que la línea roja nos indica el domingo pasado y pues tendríamos que identificar qué sucedió con los días anteriores. Entonces, acá usamos nuestra herramienta de niveles y vamos a utilizarlos de una hora para determinar cuáles fueron estos movimientos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a utilizar por aquí una herramienta que nos va a permitir rayar sobre el gráfico y que esto sea un poquitico más dinámico. Entonces, digamos que lo que estábamos viendo en el mercado era que había movimientos de altos, cada vez más altos, y bajos también cada vez más altos, ¿correcto? Entonces, digamos que aquí entra en una pequeña consolidación y pues basado en esto, pues nos íbamos a determinar qué iba a pasar con el precio. Pero si nos damos cuenta, pues los puntos cada vez son más altos y los altos cada vez son más altos también. Entonces, con eso pues ya podemos empezar con nuestro análisis. ¿Qué vamos a buscar? Compras, ¿sí? Vamos a buscar compras a menos de que cambie la estructura del mercado. Entonces, vamos a activar con nuestro indicador nuestras zonas operativas. Entonces, tenemos por acá Asia y tenemos por acá Londres, perdón, Nueva York y Asia. Y basado en esto, pues nos vamos a dar cuenta que en el lunes nos dio una entrada bien particular en el 50% de Asia. Entonces, digamos que también estábamos esperando en Asia una entrada, la cual se nos dio pues muy bonita. Si ponemos nuestro Fibonacci en este punto de acá, pues nos damos cuenta que el precio efectivamente nos hace una, eh, una reacción en el 71 y en el 78. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos ya sabemos que son claves para nuestras entradas. Identificando este movimiento, pues pudimos haber tomado una muy buena entrada para el, para Asia, ¿sí? Para la sesión de Asia. Entonces, después nos vamos a Nueva York y pues en Nueva York nos damos cuenta de lo siguiente, que el precio pues tiene una reacción puntual al 50%, ¿sí? Al 50% de Asia. Entonces, al tener una reacción al 50% de Asia, nosotros pues podemos llegar a revisar cómo fue ese comportamiento en una temporalidad más baja, ¿sí? Pero pues ya sabemos cómo operamos cuando no es con el Fibonacci. Entonces, cuando no es con el Fibonacci, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos nuestra entrada, ¿correcto? Nuestro stop loss acá, nuestro take profit en el último alto, ¿sí? Este era nuestro objetivo. Y nuestro punto de entrada era el 50% de Asia. Nosotros nos llevamos a una relación 1, 2, 3 y si nos damos cuenta en este punto de acá, pues lo que estamos viendo es que el precio pues efectivamente está pues bien protegido con esta zona de stop loss y pues el objetivo era este punto de acá, que lo tomamos en la sesión de Asia del siguiente día. Sin embargo, pues el precio pues nos hace un retroceso, el cual se apoya en el bajo de Londres y continúa su tendencia alcista. Entonces, ¿cómo ubicamos nuestro trade en este caso?
vamos a hacer lo siguiente. Este, este alto de acá se va a convertir en nuestro objetivo, ¿correcto? Entonces colocamos acá objetivo y este punto de acá, vamos a quitar nuestro FIBO para poderlo ejemplificar. Este punto de acá pues se iba a convertir en nuestro cambio de tendencia. Entonces, al usar estos puntos como, ¿cómo llamarlo? Puntos de control, ¿sí? Pues yo voy a identificar que si estoy en una tendencia alcista, me voy a aprovechar de la ventaja estadística que me dice que una tendencia alcista pues tiende a ser alcista hasta que se compruebe lo contrario. Eso es más o menos lo que sucede. Adicionalmente, podríamos apoyarnos en una línea de tendencia que nos ubica los puntos más extremos de este movimiento y si lo extendemos, pues efectivamente vamos a estar por encima de esta línea de tendencia para seguir ubicándonos en compras. Entonces, en este punto, pues así fue la entrada del lunes. Vamos al día martes. El día martes vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver que el precio pues, nos hace un movimiento fuerte bajista. Sin embargo, el que me va a corroborar o el que me va a decir que el precio ha cambiado de tendencia es este bajo de acá, ¿sí? Entonces, mi entrada estaba en este punto de acá. Claro está que en 15 minutos no es claro, pero pues vamos a revisarlo. Al ver que el precio me hace un fuerte movimiento bajista, nos estamos dando cuenta de lo siguiente, que el precio entra en un proceso de consolidación, ¿sí? Entonces, al entrar en un proceso de consolidación, nosotros vamos a identificar la siguiente zona, ¿sí? La siguiente zona nos dice que este punto de acá es nuestro punto de consolidación. Entonces, lo que suceda después, o sea, si el precio rompe hacia arriba o el precio rompe hacia abajo, van a ser nuestros puntos de entrada. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro punto de entrada estaba aquí, en el bajo del Londres. Entonces, vamos a revisar esto. Ahora vamos a irnos a 5 minutos para poder identificar este punto. Entonces, ¿qué teníamos o qué nos había dejado Asia? Asia nos había dejado lo siguiente, que este punto era nuestro objetivo, ¿sí? Pues porque a menos de que cambie la tendencia, yo voy a seguir alcista. Y este punto de acá era nuestro cambio de tendencia. Entonces, yo me rijo por esos dos puntos. Si continúa alcista, pues va a ir al objetivo. Si va a hacer el cambio de estructura, va a romper el último bajo. Entonces, ah, ¿cómo se llama? En Asia, pues también nos damos cuenta de, de este mismo proceso de consolidación. Yo no sé si sea claro, voy a marcarlo para que ustedes lo identifiquen, que aquí pues queda el claro ejemplo eh, de cómo se comporta un precio cuando sale, ¿sí? Por un extremo de, por un extremo de la consolidación y acá nos damos cuenta cómo el precio sale por otro extremo de la consolidación. Entonces, dependiendo por qué extremo salga, nosotros nos vamos a ubicar para ese punto. Entonces, en este caso, pues estábamos analizando el martes y vamos a revisar esta entrada. Entonces, bajamos a 5 minutos. ¿Dónde estamos? Lunes, martes, aquí está. Entonces vamos a bajar acá nuestro martes para estar un poquitico más coordinados con lo que estamos haciendo. Entonces, si nos damos cuenta, pues el precio efectivamente entra en un proceso de consolidación. Los altos y los bajos de una hora nos ayudan a, ¿cómo decirlo?, encerrar el precio,
para determinar por qué lado quiere salir el precio a buscar bajos o altos. Entonces, en este caso, como ya lo habíamos dicho, este punto de acá lo vamos a clonar para que podamos eh, marcarlo. Este no es. Este no es. Me toca coger el otro. Este. Este sí es. Entonces, aquí le ponemos cambio de tendencia y a este, pues lo que ya habíamos analizado. Este va a ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Pues porque estábamos en tendencia alcista. Entonces, fíjense que el precio queda encerrado en estas dos zonas, todo Londres y casi todo Nueva York. ¿Sí? Nueva York, pues lo vemos que arranca a las 8, 15, 16, 17, 9, 10, casi a las 11 y, 11 y 40 el precio pues sale de la consolidación. Entonces, este punto se convierte en un punto importante porque adicionalmente este punto que pusimos como cambio de tendencia es el bajo de Asia, ¿sí? Entonces, este también iba a determinar qué iba a suceder, pero entonces, como habíamos tenido un retroceso tan profundo, lo más seguro o lo más probable era que continuara pues su tendencia ¿qué? Su tendencia bajista, como ya no lo había marcado el precio en otro momento, ¿cierto? Entonces, mm, acá no se ve muy bien, pero pues vamos a revisarlo en un minuto. Pum, 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 aquí, martes. Entonces ya sabemos que pues teníamos encerrado el precio pues en estas dos zonas. El precio pues estaba en modo pivote entre el bajo de Asia y casi el 50% de Asia. Entonces el precio una vez, entonces fíjense que aquí ya lo vemos un poquitico más claro. Este es otro ejemplo de entrada por quiebre y no por Fibonacci. Entonces acá colocamos nuestra entrada, ¿sí? Nuestra entrada pues está en el retesteo de la zona, que es, ya habíamos marcado, no solo es el bajo de Londres, sino es el bajo de la consolidación. Entonces yo me voy de forma estructural a poner mi stop loss, ¿no? Entonces yo lo voy a colocar en el último alto, que es este, y nos vamos a ir en una relación 1, 2, 3, que es por acá. Correcto, entonces el precio pues continúa su tendencia bajista. Este, este, este ejemplo lo vamos a utilizar para el viernes también porque fíjense que es un comportamiento muy parecido. Entonces vamos a hacerle un poquitico de zoom y fíjense lo que hace el precio. Entonces, el precio comienza a generarme una escalera bajista. Si lo colocamos en eh, los niveles de 5 minutos, nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a colocar nuestra línea de tendencia en los extremos de el movimiento. Esto no es lo que quería hacer. Esto sí. Entonces fíjense que el precio en este punto de acá, pues efectivamente el precio rompe mi zona, ¿sí? Rompe mi zona y comienza a consolidar. Es un comportamiento natural, pues sobre todo al final del día. Pero si nos damos cuenta, todavía estamos en la sesión de Nueva York, entonces uno de los puntos de salida puede ser este, ¿sí? Uno de los puntos de salida puede ser este, debido a que el precio pues ya no está en una tendencia bajista, sino acaba de romper nuestros niveles de tendencia, ¿sí? Nuestra línea de tendencia. Entonces vamos a volver a 15 minutos, al martes, que es este lo que estábamos interpretando. Vamos a volver a los niveles de una hora. Y el precio, pues efectivamente, al finalizar Nueva York, bueno,
al finalizar mi zona de Nueva York, el precio pues me hace un cambio de movimiento. Pero pues yo tengo que revisar varias cosas acá. Si el precio quiere cambiar de estructura, ¿sí? Tiene que superarme este alto de acá para continuar su movimiento alcista. Y si va a continuar su movimiento bajista, pues este va a ser el punto que vamos a estar analizando el miércoles. Entonces, como ya cambiamos de tendencia, este es mi objetivo. Objetivo, sí, mi objetivo. Y este de acá va a ser mi cambio de tendencia. Listo, cambio de tendencia. Entonces ya tenemos marcados nuestros puntos, los cuales vamos a tener en cuenta eh, para el miércoles. Entonces, estando acá en el miércoles, vamos a quitarle un poquitico el zoom. Nos damos cuenta que el precio nunca sale de esa consolidación, ¿sí? Entonces, fíjense que el último movimiento bajista es lo que habíamos marcado nosotros como objetivo, ¿correcto? Y mi último movimiento alcista había sido este, que fue la salida de la consolidación. Entonces, si nos damos cuenta de este proceso, el precio rompe por acá arriba, ¿sí? Entonces yo necesito determinar cuál es el lugar de pivote para yo hacer mi entrada. Entonces, si nos damos cuenta, al interior de esta consolidación hay una consolidación un poco más pequeña que está registrada por el Alto de Asia y el último bajo. Entonces, fíjense que el precio acá, ¿sí? Vamos a ponerle un zoom un poquitico más grande para poder revisar estos puntos que son claves. Digamos que aquí no hubo entrada en Nueva York, no hubo entrada en Londres y tampoco hubo entrada en Asia. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que además las señales nos indican para arriba, para abajo, para arriba y adicionalmente estamos, ¿sí? En una zona donde se repiten las señales. Eso quiere decir que estamos en un proceso de consolidación. Entonces, fíjense que el precio, aunque él intenta salir de la zona de consolidación, no lo logra, ¿sí? Entonces, fíjense acá, vamos a colocar, ¿sí? Este punto de acá no logra superar este punto. El precio toca y se retrae completamente, luego toca y se retrae completamente. Entonces, aquí es la primera señal que el precio tiene la posibilidad de continuar para arriba. ¿Cuánto para arriba? Entonces, ahí es donde tenemos que colocar nuestro Fibonacci, ¿sí? Y nuestro Fibonacci no va a estar en esta temporalidad, o bueno, en esta zona como tal, sino un poco más arriba. Entonces vamos a revisar cómo funciona el Fibonacci en este caso. Entonces, habíamos determinado que nuestras zonas ¿cómo se llama? De consolidación y acá la consolidación interna. En este punto, pues hay una toma de liquidez de este último bajo que realmente, si ustedes se dan cuenta, el precio eh, tiende a ir de una zona de oferta a una zona de demanda y una zona de demanda a una zona de oferta. Entonces, ¿cómo marcamos nosotros nuestra zona de oferta y nuestra zona de demanda? Entonces, fíjense que el último bajo que nosotros determinamos fue el objetivo. Entonces, nuestro objetivo está determinado por esta mechita que está acá. ¿Sí? Nuestra zona, nuestra primera zona. Entonces, fíjense que el precio, una vez toca la zona, tiene una reacción positiva. ¿Sí? Y nuestra siguiente zona era esta mechita que estaba acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que el precio también nos ayuda a determinar que esta zona de acá, pues es nuestra zona importante para tomar una entrada. Entonces, fíjense que una vez el precio sale, ¿sí? Una vez el precio sale,
Viene desde este punto, sube, rebota en mi zona de consolidación y continúa. Esta fue una entrada muy bonita. Esto, pues por todos los temas de las noticias y todo este tema que pues hemos vivido esta semana, se dio justo en el cambio de horario, ¿sí? En el cambio de día operativo y pues nos dio unos muy buenos puntos. ¿Cómo funcionaba la entrada en ese punto? Vamos a revisar. Vamos a revisar, quitamos esto y ponemos nuestra entrada. Entonces nuestra entrada en este caso, ¿sí? Nosotros íbamos en este punto de acá, que es el punto de pivote de la entrada, colocamos pues nuestro stop loss en el último bajo, que realmente es este de acá, ¿sí? Y nos íbamos a un profit 1, 2, 3. A ver, ¿dónde fue que yo me salí? No, yo me salí acá. Y eso me dio un 1, 2, 3, que fue acá. Esta fue la operación que tuvimos en el cambio de horario de miércoles a jueves. ¿Y por qué nos salimos acá? Pues por el rechazo que tuvimos por esta vela. ¿Sí? Esta vela, como vemos, toca un punto importante y rechaza. Ese punto importante, pues lo podemos identificar que fue el último máximo histórico. ¿Sí? Entonces, al haber colocado nuestro punto de salida acá, lo marcamos como nuestro último punto máximo histórico. Entonces, ese punto máximo pues también se va a convertir en una zona de demanda, ¿sí? Entonces aquí colocamos nuestro punto y en Nueva York pasa algo bien interesante. Ya estamos en jueves y el jueves pues efectivamente el precio hace una caída bastante pronunciada, ¿sí? Si la vemos acá, pues fue todo este movimiento en caída en Asia y en Londres. Entonces, ¿qué, me, qué puntos me había colocado yo como puntos de control? El último bajo de la consolidación anterior, que era este de acá, ¿sí? Y el último alto. Entonces vamos a marcarlos en este momento. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a quitar nuestra entrada. Y tenemos que nuestro objetivo era este, ¿sí? Que en este caso ya no era objetivo, sino cambio de tendencia. ¿Es claro por qué ahora ya no es objetivo, sino cambio de tendencia? Cambio de tendencia. Eso se daba por la siguiente explicación. Entonces, el precio, pues como lo habíamos analizado, nosotros, a ver, un segundo, vamos a quitar esto un segundo y vamos a movernos para acá. Entonces el precio, pues venía haciéndome bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, ¿correcto? Luego entró en esta zona, ¿sí? En esta zona que no hubo ruptura ni por esta punta ni por esta punta, que era lo que nosotros habíamos marcado como objetivo, ¿sí? Entonces el precio quedó atrapado en esta zona y una vez atrapado en esta zona, el precio sale por encima de nuestro objetivo. Entonces acá era nuestro punto a tomar y este era nuestro cambio de tendencia. Ahora, si nosotros pretendíamos que el precio continuara para arriba, pues el precio evidentemente tenía que hacer lo siguiente: hacer un retroceso, ¿sí? Y continuar su tendencia alcista. Pero en vez de hacer un retroceso y continuar su tendencia alcista, lo que el precio hizo fue seguir derecho. Entonces, ahora, al haberme puesto este cambio de tendencia, ¿sí? Al haber colocado este cambio de tendencia, el análisis cambió por completo. Entonces, al haber cambiado por completo, nos damos cuenta de lo siguiente, que este punto de acá era nuestro cambio de tendencia,
Vamos a marcarlo. Cambio de tendencia. Y este punto de acá se iba a convertir en objetivo. Listo. Entonces, ya teníamos claro que el precio había cambiado de tendencia y que el objetivo era este. Entonces, si nos damos cuenta, el precio, ¿qué reacción tiene? Yo utilizo mi Fibonacci y aquí él solito se va a encargar de explicar toda la situación. ¿Sí? Desde el punto más alto hasta el punto más bajo, nos damos cuenta que el precio tiene una reacción exacta en el 71, ¿sí? Exactica. Entonces mi entrada estaba aquí. Vamos a cambiar esto. Mi entrada estaba en este punto de acá y mi salida estaba en este punto. ¿Por qué yo no coloqué mi stop loss en el extremo, ¿sí? En el puro extremo por el vacío que había acá arriba. Entonces, al tener este vacío, tenía menos probabilidades que el precio continuara subiendo. Entonces, yo lo coloqué en mi entrada y aquí pues me debía dar un 1 a 4. El precio el viernes entra en consolidación, ¿sí? Si nos damos cuenta, el precio queda atrapado entre esta zona, entre el objetivo y el alto de Nueva York. Y el precio, fíjense lo que hace justo antes de la apertura de Nueva York. Toma liquidez de este punto, ¿sí? Toma liquidez de este punto y continúa su tendencia bajista. Entonces, en este punto, pues yo tenía mi stop loss todavía en el lugar donde lo habíamos marcado, porque pues no había roto ningún bajo, ¿sí? Fíjense que el precio comienza a hacerme movimientos bajistas, pero mi objetivo era este, ¿sí? Mi objetivo era este. Entonces yo no moví todavía mi stop loss a break even o a stop profit, sino que yo espero a que el precio me tome esta liquidez de acá, ¿sí? Todo esto se convierte en liquidez porque los retrocesos son menores al 50%. Si se dan cuenta, son menores al 50% de este punto más alto. Entonces, él toma la liquidez, que era lo que yo estaba esperando el viernes, y el precio, pum, se derrumba hasta mi objetivo. Yo me salgo justo en este punto de acá porque eh, por la volatilidad del día, ¿sí? La volatilidad del día, pues me dice que debía salirme en este punto. Además, era una muy buena entrada del día anterior, una relación 1 a 4, y pues ya este pedazo me lo perdí sin saber que el precio iba a seguir cayendo o en este punto pues podía haber hecho mi cambio de estructura. Entonces, con eso terminamos el viernes y lo que les había mencionado eh, en lo que íbamos a utilizar para el viernes. Vamos a hacer un último análisis, que es lo que yo espero para la apertura. Entonces, fíjense que en un minuto, el viernes, el precio termina, digamos que vamos a ponerlo un poquitico más pequeño y vamos a utilizar los puntos más extremos. Entonces, los puntos más extremos son este y este, ¿sí? Esos son los puntos más extremos de la tendencia bajista. Y en este punto, el precio, pues, no sigue cayendo como venía cayendo, sino entra en una consolidación. Si yo coloco mis niveles de 15 minutos, nos damos cuenta que el precio se queda en esta zona y adicionalmente se queda en esta zona. Entonces, ¿qué era lo que habíamos aprendido de las consolidaciones? Que por donde rompa, el precio va a continuar. Entonces, fíjense que el precio rompe en este punto de acá, ¿sí? Yo espero un retroceso a la zona, que la zona pues básicamente es esta de aquí. Y
pongo mi entrada, Fabián, pero el viernes a esa hora, sí, digamos que eh, hay una probabilidad de que el precio, pues basado en esa caída tan fuerte, esto haya sido un retroceso profundo y ahora el precio, pues comience a subir. Entonces, por eso es que yo coloqué en esta zona una entrada con la probabilidad de que el precio subiera. Entonces, vamos a revisar mañana o el martes si esto se da como lo teníamos pronosticado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el, el premercado, perdón, el recap de el oro de la semana pasada y seguimos, nos vemos en otro video de otro activo. Chao, chao.